Hola, ¿qué tal, futuros ingenieros de cohetes? Yo soy Fernando, bienvenidos a Cohetes Brunelleschi, su canal dedicado o tu canal dedicado a la construcción de cohetes y a las evaluaciones del espacial en español. Hoy vamos a, a ver un poco sobre la ley de Ohm. Dije que en el otro video iba a ver sobre fuentes de poder, pero igual los puedo ver a la par, pero me interesa mucho de que puedan comprender esto de la ley de Ohm. Nada más vamos, este video no va a durar más de media hora, espero poder concretarlo bien. Y bueno, sí, ya, creo que todos ya sabemos qué es la ley de Ohm. Bueno, pero hay algunos que no lo saben, así que voy a tratar de ser lo más claro posible en esta explicación para que no se pierdan. Igual el video va a estar obviamente en la plataforma, pero lo que quiero que entiendan es de que, y lo pueden ver varias veces, pero lo que quiero que entiendan es el concepto de cómo esta ley o esta regla o esta fórmula que es donde se aplique es siempre lo mismo. O sea, si no has leído, pues no eres electricista, no eres electrónico, no eres mecatrónico, etcétera. Así que vamos a empezar. La ley de la energía. ¿Qué onda con la ley de la energía? ¿O por qué dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o por ende se pasa al otro lado? Todo lo que vemos está en constante movimiento y ese movimiento origina dos tipos de energía, la potencial o la cinética. Como me gusta llamarla, que es la potencial, es la energía contenida, es la energía que no se está utilizando para nada, mientras que la energía cinética sí se usa para hacer cosas. En este caso vemos un patinador está aquí y usa todo su cuerpo para generar después energía potencial y la convierte en movimiento para generar la energía cinética y después volver la energía potencial. En este caso está conservando el patinador porque todos los músculos que tratan de moverse para que pueda empujar su patineta, están trabajan en conjunto para después empezar a moverse. Todo lo que está, como dije, todo lo que estamos está en constante movimiento y no puede estar estático. Hay veces o en ocasiones en las que por alguna razón necesitamos saber cómo funcionan las cargas estáticas o, por ejemplo, la hidroestática que nos enseñan cómo el agua tiene que estar quieta, esa es la verdad. Y a partir de ahí ya nosotros podemos saber cómo se empieza a usar esa energía. Como dije, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o por ende se pasa a otro lado. Porque todo está en constante movimiento y todo se está desperdiciando en la energía. Si ustedes checan la ley de entropía, pues no va a, vamos, todo lo que está generando y a partir de esa generación de calor, tú no puedes literalmente meter otras cosas extrañas para alterar esa ley de la entropía o incluso la ley de la energía para poder hacer tus cosas, ¿no? Lo que se está buscando ahorita es saber a través del ITER o lo de que están creando allá en Europa, lo de la fusión nuclear es tratar de usar esa energía para poderla contener. Siguen usando las mismas leyes matemáticas y todo, pero el problema es de que les falta mucho porque todavía la tecnología no avanza, va a avanzar todavía, esperemos que sí. Bueno, pero ya me estoy atrasando un poco y vamos a continuar. En la siguiente diapositiva, olvídense de que estamos en electricidad. Primero, ¿qué es un circuito? Bueno, un circuito es una especie de trayectoria cerrada, ya sea una calle o una avenida, que lo que hace es de que fluye en un sentido, en este caso un sentido, una sola dirección. Ahorita en este caso tenemos dos pistas de carreras, bueno, una de carreras y una de ciclismo. Aquí, como vemos la fotografía, todo esto tiene un principio y un final, pero a ciencia cierta, y como nos han dicho en geometría, por ejemplo, un círculo no tiene un inicio y un final, pero al final sí tiene un inicio y un final. Entonces, a partir de lo que entendemos que es un circuito y cómo funciona, que es básicamente una trayectoria cerrada que gira en un sentido o en el otro, dependiendo en qué sentido se quiera entender, ya podemos empezar a entender qué es un poco tanto la ley de Ohm como los circuitos eléctricos. Pero antes de eso quisiera que entendieran un poco qué es resistencia, capacitancia, corriente, energía contenida.
Primero, la resistencia es la capacidad de oponerse a algo o a alguien. Eso es lo que nos dice la resistencia. Olvídense de otra vez de que estamos en eléctrica y en electrónica, solo concéntrese en los conceptos. Resistencia, capacidad de oponerse a algo o a alguien. Ahora, la capacitancia es la capacidad de guardar algo para ser usado después. Ahorita después lo vamos a ver un poco más adelante cómo se usa este término de capacitancia. La corriente es un flujo de constante de algo. Como ya dije en la diapositiva anterior, el circuito es una trayectoria cerrada donde empieza a fluir, en este caso, la corriente o un flujo, ya sea agua, electricidad, vapor de agua, lo que ustedes piensen que pueda hacerse, el flujo siempre está constante y nunca va a cambiar. Ahora, la energía contenida es la energía que no se usa pero que está guardada para ser usada después. ¿Esto qué significa? Nosotros a la hora de diseñar los circuitos necesitamos saber cuánta energía en forma de voltaje este, se, se, se desperdicia o cuánta potencia se desperdicia. Todo lo que está a nuestro alrededor se sostiene porque algo lo movió y al final todo eso ocurre nos da como resultado pérdidas de energía en forma de calor. Eso uno no lo puede controlar, ese calor ya literalmente ya se va y se desperdicia y necesitamos saber cuánto de ese calor nos afecta en nuestro sistema, ya sea eléctrico, electrónico, mecatrónico, mecánico, o industrial o lo que sea. Literalmente todo genera calor constantemente y depende de nosotros de saber cuánta de esa energía se desperdicia. Para eso entendemos cómo esa energía está contenida. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ya podemos entender un poco qué es la ley de Ohm. Un par de cosas. Puse en este caso, unas definiciones, en los voltios, los ohms, amperes. Si necesitan que haga un video especificando qué es la electricidad, con gusto se los hago, no me cuesta nada, pero ya a partir de cuando ya vamos a empezar a hacer sistemas, o a la hora de que están viendo este video, ustedes ya pueden más o menos relacionar a partir de su propia experiencia de cómo ven las cosas a través de la física, porque todo es físico, todos nos movemos, nos quedamos estáticos, etcétera. ¿Cómo podemos utilizarlo para utilizar energía para suministrar a nuestros circuitos? Y cómo esa energía se relaciona con la resistencia y la corriente. En este caso, los volts o voltios, como también lo quieren llamar, es la unidad métrica para medir la energía eléctrica. Todo lo que nos rodea tiene una energía eléctrica en forma de corriente estática o electricidad estática, como lo quieran llamar. Hay ciertos materiales que nos permiten a la hora de crear, en este caso, pilas, alinearse unos con otros debido a sus capacidades en este caso, de darse o pasarse electrones. En este caso, lo que no es común, o sea, para que me entiendan, las baterías están hechas para obviamente hacerse, pero antes nadie sabía cómo podía hacer las baterías. El problema no es la diferencia de potencial, porque los voltios son una diferencia de potencial constante, bueno, más bien contenida. Entonces, una vez cuando se empieza a usar, ya se convierte en este caso corriente eléctrica. Como dije, no hay antes no se conocía cómo podían generar diferencias de potencial para poder usarlas y después generar cualquier cosa a través de electricidad. Todo lo que nos rodea está hecho de electricidad, por más pequeña que sea, y conociendo la electricidad o el comportamiento de los electrones, podemos utilizarlos para cualquier cosa a nuestro beneficio, ya que los electrones son más fáciles a veces controlar un poco más que el agua, por el simple hecho de que el agua tienes que encontrar hacer una tubería de un sistema que esté permitiendo el paso del agua y que no, o sea, obviamente que esa agua pues, no se pierda, no haya pérdidas de agua, que no haya fugas y que no haya sí fugas a la hora de utilizarla. Ahora, es básicamente lo mismo, por eso es que en las escuelas nos enseñan de que una vez que utiliza que la electricidad se puede entender como una corriente de agua.
Esto fue a finales del 1700 o mediados del 1700 y después todo el siglo XIX para poder encontrar una manera en este caso, de poder de usar esas diferencias de potencial en cualquiera de nuestros proyectos. Ahora, los ohms, ya me estoy atrasando, perdónenme. Los ohms es una unidad métrica para medir resistencia eléctrica. Como ya vimos, en este caso, todo lo que nos rodea está en un flujo constante movimiento. Y hay cosas, en este caso, como los ohms que nos permiten saber cuánta resistencia se opone al paso de ese flujo. Es por eso de que cuando tú pones una válvula con agua, esa válvula de agua tiene que estar perfectamente calibrada o hecha para que no haya pérdidas y que toda esa agua sea o todo ese flujo de agua se utilice. Es por eso que nos enseñan la misma analogía con corrientes de agua que con corrientes eléctricas. Entonces, ya nada más para terminar con esta diapositiva, si no me voy a tardar mucho. Los amperes es una unidad métrica para medir la corriente eléctrica. ¿Esto qué significa? Muchos dicen, y de hecho sí es cierto, que te meta la corriente en vez del voltaje. Entonces, podemos tener 450,000 volts, pero si no están aterrizados correctamente o tú no estás aterrizado correctamente, nada más un ampere es suficiente para matarte y darte una descarga eléctrica y que te mate el corazón. De hecho, incluso nosotros estamos hechos de corrientes eléctricas. A partir de nuestras neuronas se comunican unas entre otras, perdón, a través de corriente eléctrica. Y depende de esa corriente eléctrica que tanto pasa en este caso por un alambre o por una serie de átomos para que nuestras neuronas o nuestro sistema funcione. En este caso, como estamos manejando los electrónicos corrientes no mayores de 1 ampere, pues no va a haber problema. O sea, literalmente, 1 ampere literalmente se te mata, pero menos 0.030 amperes, digo 0.030 miliamperes, pues es una corriente chiquita que ni siquiera la vas a sentir, porque también nuestro cuerpo estamos hechos de materiales que nos impiden al paso de la corriente eléctrica. Si la corriente es chiquita, pues no pasa nada, no te va a afectar. Solo que sí tengan cuidado cuando están manejando corrientes de 40 o 50 o 60 amperes, porque ya literalmente, como dije, 1 ampere te mata. Entonces, aquí tenemos unas conversiones, perdón por la sola diapositiva un tanto escueta con esto, pero lo que quiero que entiendan es los volts es los watts entre los amperes. En este caso, los volts, como ya dije, eso es la diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial está dada por cuánta wattaje o cuántos joules sobre segundo se, se tiene esa batería o ese motor de corriente directa o de corriente alterna. En este caso, los de corriente alterna no entran aquí porque ya como el amperaje va a estar tanto limitado por la frecuencia, aquí esta fórmula va a tender un poco a cambiar. En este caso, pues es la fórmula de dónde sale el voltaje, que no es más otra cosa que la energía que se utiliza entre la corriente. Si sabemos, si sabemos las tres, pues ya. Si sabemos una de las dos o las dos, ya podemos conocer la tercera. Entonces, a partir de la ley de Ohm, tenemos, o de las conversiones, tenemos el voltaje entre la corriente, que es los ohms. En este caso, el voltaje, como ya empezamos a sustituir esto, ya empieza a darse una relación entre cuánto energía se utiliza o se desperdicia y cuánto amperaje o cuántos electrones en movimiento se empiezan a mover. Entonces, un ampere no es más que un coulomb sobre segundo, es cuántos electrones te afectan por cada segundo. Eso es lo que es un ampere. Ya si uno se pone a leer un poco más acerca de lo que es lo de los amperes, se dará cuenta de que cuando André María Ampère empieza
alterar estos cables, se van a dar cuenta de que ocasiona una cierta corriente. Esa corriente depende de cuánta energía se utiliza en forma de voltaje. Entonces, sabiendo esto, ya podemos conocer un poco cómo funcionan lo que nosotros tenemos de experiencia de cómo se utiliza toda esa energía y cómo se utiliza para empezar a mover circuitos, crear sistemas de control, etcétera. Entonces, aquí tenemos fuentes de voltaje, baterías. En este caso tenemos una pila de 9 volts, una tipo de Energizer y unas de LiPo. Estas nos van a convenir mucho cuando empezamos ya a hacer nuestro cohete porque las vamos a empezar a juntar en serie y paralelo para ver cuánto de esta energía contenida que está dentro de la pila se desperdicia en forma de calor y cuánto nos puede servir para nuestro sistema que vamos a crear. De hecho, ese es el próximo video en donde vamos a poner primero baterías en serie en paralelo y después resistencia. Bueno, pero ¿por qué primero baterías en serie en paralelo? Porque como les dije en diapositivas pasadas o en episodios pasados o en videos pasados, estas baterías nos van a ayudar exactamente a cuánto energía vamos a utilizar y posiblemente se tenga que crear un paquete de baterías para nutrir nuestro sistema, nuestro cohete. En este caso, pues estas se consiguen en Amazon fácilmente y no hay mucho problema. Nada más vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo las podemos unir o cómo las podemos juntar para varias de estas son de 1.5 volts y creo que varias ya se darán cuenta de cuánto nos permite regularla en nuestro sistema. Ahora, ya me trazé un poco en esto. Perdón. Aquí tenemos un circuito simple, es el circuito más simple del mundo. Que no entiende este circuito, pues tampoco no sé ni qué decirle. Pero bueno, para eso estoy aquí, los voy a guiar, los voy a apoyar y los voy a tratar de entretener un poco con mi no tan aguardientosa voz. Bueno, pero regresando. Entonces, tenemos voltaje, tenemos corriente, tenemos resistencias. El voltaje empieza a surgir del polo negativo de la batería y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y empieza a sacar toda esta o más bien a penetrar todo este cable, toda esa corriente. Si le ponemos en este caso un cable muy chiquito, pues nuestra batería lo va a quemar debido a la corriente. En este caso, y uno puede experimentarlo, le puedes conectar una batería, un cable, un alambre y literalmente lo vas a quemar. Un alambrito, el alambrito de cobre. Entonces, a partir del cable UTP, que es el famosísimo cable UTP, nosotros podemos controlar corrientes entre los 200 miliamperes hasta 1 ampere. Es lo máximo que nos dan esos cables. Es por eso que a partir de otras áreas dentro de la eléctrica utilizan cables más grandes o de un calibre más grande para que empiecen a soportar más corriente, en este caso de hasta 40 amperes o hasta 150 amperes. Entonces, eso es para cuestiones eléctricas. Pero aquí ya pasa la corriente y llega a esta resistencia que lo que está haciendo es oponerse al paso de la corriente que llega. En este caso, pues si le ponemos una de 1 ohm y nuestra corriente es de 4 amperes, pues la vamos a quemar, ¿no? O sea, literalmente. Así funciona la eléctrica. Y no solo la eléctrica, sino también cualquier cosa que ustedes vayan a diseñar o a crear, así funciona. Tenemos que saber cuánta corriente consume nuestro sistema para que no estemos batallando a la hora de cambiar resistencias o capacitores o diodos o lo que tengamos o transistores. Aquí hay otra aclaración. Más adelante vamos a ver cómo las resistencias ya no van a surgir como un simple limitador de corriente, sino como una especie de subidor de voltaje porque a partir de algo que se llama amplificador operacional, estas ya literalmente van a dar la ganancia del sistema. Entonces, pues ya surge aquí la corriente y pasa por aquí y regresa y siempre se está ciclando todo esto. Siempre sale, pasa por el sistema y regresa. Sale, pasa por el sistema y regresa. Sale, pasa por el sistema y regresa. Ok. Ahora tenemos un ejemplo aquí un medio escueto, pero literalmente muy muy simple para saber o entender cómo funciona tanto la corriente como el amperaje y la resistencia. Entonces, se tiene una pila de 5 volts y una resistencia de 220 ohms. Calcula la corriente que pasa por la resistencia y la potencia del circuito. En la ley de Ohm de los
las diapositivas pasadas no les puse acerca de cómo el wattaje también afecta a nuestro circuito. Eso ya lo van a ir viendo, o igual les voy a poner las fórmulas en un formulario, no se preocupen, todo va a estar bien. E incluso, o sea, también, o sea, si son un poco más curiosos, los van a encontrar esto en los libros. Todo esto está en los libros. Si entiendes lo de los libros, o si tienes alguna duda que dices, oye Fer, ¿me ayudas con este? Pues vienes conmigo, me llamas, o si por WhatsApp o lo que sea, o por videoconferencia, y me dices, pues mira, y yo te digo cuál es la corriente que pasa. Pero más allá de ser de esto, de asesorías de matemáticas, pero al mismo tiempo de eléctrica y de electrónica, lo que quiero que entiendan es cómo a partir del triunvirato, que es como así yo nombro la ley de Ohm, el triunvirato, porque literalmente necesitamos de tres cosas, no se puede de a dos para regular algo que queramos encontrar. En este caso, si bien todo lo que viene es en pares, o lo mejor del mundo viene en pares, hay en ocasiones en las que un tercer elemento empieza a regular los otros dos, en este caso la resistencia. Es por eso de que nos fijamos a la hora de diseñar nuestros circuitos, nos vamos a dar cuenta de cómo estas corrientes afectan a nuestro circuito y cómo podemos dar más potencia o menos potencia solo conociendo tanto ya sea la resistencia o la corriente, o el voltaje y la corriente. Si conozco dos, puedo conocer el tercero. Entonces, pasando esto, porque ya me atrasé un poquito, perdón, vamos a analizarlo. Pues tenemos una pila de 5 volts y 220 y una resistencia de 220 ohms. Pues no es mucho, prácticamente. Sustituimos los valores que nos dan en la fórmula y anotamos, siempre acuérdense de anotar lo que están midiendo. 5 unidades, 5 amperes, 5 ohms, o sea, porque a la hora de hacer los cálculos ya es más fácil saber cuál es lo que tiene uno que rechazar y lo que se tiene que venir con nosotros a la hora de desarrollar nuestro circuito. Pero bueno, entonces 5 volts y 220 ohms. Y lo que quiero saber es la corriente. Da más paso esto dividiendo, y aquí tenemos los 5 volts, se dividen entre 220 y ya podemos saber la corriente, que en este caso son 0.0227-272-72 amperes. No es tanta la corriente, pero sí es bastante medianamente chiquita, pero no tan exagerada como para que posiblemente nos dé un toque o cualquiera que a la hora de que estamos manipulando. Posiblemente igual no la sintamos, pero a partir de aquí, cuando ya empieza a subir este número, sí ya nos tenemos que preocupar por el hecho de que ya vamos a manejar corrientes de 1 ampere, y como dije las anteriores diapositivas, 1 ampere te mata. Entonces vamos a analizar un poco de la potencia. En este caso pues sustituimos los 5 volts y los amperes. En este caso la potencia pues es de 0.113 watts. No es tan grande, porque nada más se usan 5 volts, en este caso una energía contenida de 5 volts y una resistencia de 220 volts. 220 ohms. Esta resistencia puede estar conectada a un LED que está parpadeando a cada rato, pues es de nosotros calcular la corriente a la hora de meterle otro tipo de resistencia si no nos gusta esa, pero por lo general ya están estandarizados, ya literalmente sabemos que 5 volts es 220 ohms. Ahora, si se ponen a hacer para no sé, una pila de 9 volts y le ponen pues esto literalmente te va a pedir que, oye, pues necesito más ohmeaje, porque literalmente me estás dando de madrazo 9 volts y no los voy a aguantar, me voy a quemar. Así que por favor ponte las pilas y calcúlame resistencia por favor, diseñador, te pido que me calcules, ya que no voy a aguantar de madrazo, perdón por la expresión, 9 volts. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues ya podemos jugar un poco con las corrientes. Si no quieren esta corriente, pues no se preocupen, encuentran una, y a partir de que encuentren una o propongan una, ya proponen la resistencia y ya va a salir, y ya no es tanta ciencia a la hora de
de generar un circuito con la ley de Ohm. Entonces, ya en el próximo video, porque creo que este video ya se me atrasó o ya me atrasé con este video, vamos a ver circuitos en serie y paralelo y mixto. O sea, en este caso vemos un circuito en serie, uno en paralelo y uno mixto. Puse las resistencias porque creo que es obvio de cómo afecta la corriente a través de las resistencias, pero como dije, primero vamos a ver en el siguiente video cómo podemos unir nuestras baterías para diseñar nuestro sistema a la hora de que pasa la corriente por el circuito. En este caso, pues obviamente, pues como ya dije, puse las resistencias, pero vamos a poner aquí fuentes de voltajes al igual pilas, para saber cómo actúan y cómo podemos generar una fuente bipolar a través de dos pilas. Entonces creo que de mi parte es todo. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, lo que sea, pónganme ahí abajo en los comentarios. Yo soy Fernando, bienvenidos a Cortes Brunelleschi y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.